Hay muchas sorpresas. A ver, cuéntanos, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste? Hay palabras, como ya las decía, el defeño también ya está incluido, o sea, ya hay dos acepciones para los que vivimos en la capital. Pues mira, ya estaban estas dos acepciones, tanto chilango y chilanga como defeño y defeña, solamente que no habían considerado el cambio de nombre de nuestra ciudad, ¿no? Entonces seguían considerando que el DF era el nombre de la capital de México y pues bueno, ya a partir de ahora, casi 7 años después, pues actualizan esta información y ahora hacen referencia precisamente chilango o chilanga de manera más coloquial y defeño y defeña de una manera un poco más formal de las personas que somos de esta ciudad o que vivimos en Ciudad de México o algo que tenga que ver con Ciudad de México. Entonces, digamos que en este caso modificaron esas acepciones que ya estaban en el diccionario solamente para precisar que se hacen referencia a Ciudad de México. Pero como dices tú, por ejemplo, Claro. mamitis, que es una de las que mencionaste, pues mamitis apenas entra al diccionario, cosa que a mí me parece sorprendente que apenas esté llegando ahí, está este apego excesivo hacia la mamá. Una de las cosas que se mencionó, por ejemplo, es que evidentemente de papitis hay este apego excesivo hacia el padre, pero no está todavía en el diccionario, no sé cuánto tiempo tarda en entrar, ni tampoco cómo fue que se decidió que sí entrara mamitis, pero no entrara papitis, por ejemplo. Claro. A ver, cuéntame un poco, porque está el diccionario de mexicanismos o el diccionario de México. Estamos hablando de Sí. algunos mexicanismos o palabras que tienen sentido en México y que alcanzan a estar en la Real Academia de la Lengua Española, ¿no es cierto? Es que en este caso sí, o sea, por ejemplo, tenemos algunas palabras que están marcadas como mexicanismos, este caso el de defeño, el de chilango, Ujú. por ejemplo, también está el de levantar, ¿no? Que en el diccionario entra al diccionario de la lengua española como un americanismo, porque se utiliza así, digamos que entre quienes hablamos español acá en América, para hablar de tener una relación ya sea amorosa o sexual de manera informal con alguien, ¿no? Pero, por ejemplo, por otro lado, en el diccionario del español de México, que es el que edita el Colmex, levantar se consigna precisamente como un sinónimo de secuestro. Entonces, una de las cosas que a mí me Sí. parece muy interesante y por la que para mí haz de cuenta que esta es mi Navidad, ¿no? O sea, me encanta cada vez que tenemos estas palabras nuevas en el diccionario, pues es precisamente que tenemos una fotografía de nuestra realidad, de lo que estamos viviendo, de la sociedad que quienes hablamos español estamos formando a partir de las palabras que utilizamos. Claro que es una realidad, pues vista a través de los lentes de quienes conforman la academia o en este caso el Colegio de México, pero pues que de alguna u otra forma también nos da un pulso de qué es lo que está importando, cuáles son, digamos, como las palabras o los conceptos o todo aquello que queremos nombrar en este momento, que pues digamos que son lo que están considerando estas dos instituciones. Bueno, yo me refería a los mexicanismos, pero también por mencionar, ahí están incluidos también otros modismos de otros países, ¿no? De Argentina, de Ecuador, de Perú, Exacto, de todos lados. Eso es lo interesante de esta edición, que está bastante exacto. completa. A ver, Así es, así es. ¿alguna palabra que te haya llamado la atención, Paulina? Así que digas, está agringada, por ejemplo, agringada o agringado, que Ajá. bueno, se puede entender como algo que tiene influencia del norte, gringo. De Estados Unidos, exactamente. Eso en el diccionario del español de México. En el diccionario del español de México me encontré con muchísimas palabras que la verdad me sorprendieron, muchas que evidentemente son muy, muy mexicanas, ¿no? Como por ejemplo, guamazo, ¿no? Este golpe muy fuerte, o por ejemplo, no sé, están estas acepciones como guácala, que creo que también es muy mexicana, o pácatelas incluso, ¿no? Cuando alguien se cae así de pum, pácatela, se cayó. O chole, ¿no? Ya chole, ya chole, o choro también está dentro del diccionario del español de México, que son palabras que la verdad tenemos toda la vida usando, ¿no? Y que me llama la atención que apenas entren al diccionario. Entró COVID, por ejemplo, al diccionario del español de México, como creo que se tendría que escribir ya como todo en minúsculas, como una palabra normal que forma parte de nuestro vocabulario, y en cambio en el diccionario de la lengua española pues está como el acrónimo, como surgió hace ya pues ya van a ser casi 3 años, pues sigue escribiéndose en mayúsculas, ¿no? O sea, ahí es cuando vemos como las diferencias entre uno y otro. Claro. Otra de las cosas, por ejemplo, de las palabras padres, o por lo menos que a mí me gustaron mucho, que están en el diccionario del español de México, está el cahuetear, por ejemplo, o agendar, que también ya entró al diccionario de la lengua española, entró hace 2 años, ¿no? Entonces, si te das cuenta, como que ahí van más o menos persiguiéndose un poco. Hay algunas que coinciden, por ejemplo, en el diccionario de la lengua española entró videojugador o videojugadora, y en el diccionario del español de México entró gamer, ¿no? Por ejemplo. En Oye, el alcahuetear, diccionario ¿cómo del lo español. definirías? Porque está interesante definirlo, ¿no? Para aquellos que nos están viendo Pues en otros mira, no, países, ¿qué es un no te lo alcahuete?
Ajá, pues no te lo voy a definir yo, más bien te voy a dar la definición que da el Diccionario del Español de México, que es el de favorecer una relación generalmente subrepticia entre dos personas, ¿no? O también facilitarle a alguien sus caprichos. También eso es alcahuetear, ¿no? Es Por como ejemplo. servir de Celestino, ¿no? Celestino o Celestina, Un ayudar poco, a alguien a que tenga una Celestina, relación, un poquito, es exactamente, por ahí. Oye, me llamaba la exactamente. atención también que pones en tus redes sociales de la búsqueda de palabras, las palabras más buscadas, casi todas son malas palabras, ¿no? La Era lo que te iba a mayoría. decir. Era lo que te iba a decir, la mayoría de las palabras que se buscan en el Diccionario del Español de México son malas palabras, con excepción de la primera, que es arroba, que es la más buscada, tiene más de 85,000 búsquedas. La verdad, un número que me sorprendió, no pensé que fuera a haber tantas consultas al Diccionario del Español de México, y creo que en este caso se está consultando precisamente por el uso inclusivo del arroba, ¿no? Para ver si se consigna dentro del diccionario. No, no se consigna dentro del Diccionario del Español de México, pero sí es interesante, por ejemplo, saber que hace ya, me parece que fueron 2 o 3 años, la Fundación del Español Muy bien. Urgente hizo un estudio en redes sociales y resulta que en México es donde más utilizamos la arroba. Que honestamente no se recomienda que se utilice en lenguaje incluyente porque no se puede pronunciar, porque acaba siendo muy binaria solamente masculino y femenino, Bien. y también porque es imposible de leer, por ejemplo, por lectores automáticos para las personas ciegas. Claro, claro, claro. Pues Paulina, te agradezco mucho por conversar con el auditorio y presentarnos todo esto. Gracias, Paulina.